Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ahora que Colombia se ha sumado a este denominado primavera sudamericana, que comienza a tener un toque trascendente a nivel global, porque Colombia era un país en el cual las protestas no pasaban de ser algunas declaraciones inconsistentes, cortas, porque desde que hubo la guerra de los 1000 días, en Colombia el aparato militar colombiano y el sistema de sicariato, de asesinato a todos los enemigos políticos, se convirtió en un mecanismo mediante el cual se sofocaba toda la respuesta de la insatisfacción popular que se podía vivir en ese país. Pero el día de ayer ha sucedido algo que ya no es usual. Se ha levantado prácticamente toda Colombia. El ejército ha bloqueado las carreteras, ha bloqueado las fronteras. Los gobernantes han tenido, y las autoridades seccionales de las provinciales y estatales han tenido el derecho del uso de la fuerza a un nivel un poco mucho más alto. Se temía lo peor. Es que lo que está pasando en América Latina en estos últimos años y en estos últimos días comienza a tener un matiz de una subversión que es un río incontrolable. Colombia, que ha sido sometida por Uribe desde hace décadas, se ha levantado ahora contra el señor de Colombia, que es Uribe, que se opone al Tratado de Paz, que está detrás de los numerosos asesinatos a líderes campesinos y fundamentalmente el factor que desencadena todo esto es lo que podría decirse la devaluación del peso en primer lugar, que significó a su vez devaluación salarial, que es prácticamente lo más importante que está desencadenando los fenómenos de Argentina, Venezuela y ahora de Colombia, porque al aumentar el endeudamiento de la población, al disminuir las ventas, al disminuir la capacidad de contratación de trabajo, al disminuir la capacidad de compra, para un colombiano eso significa una verdadera ola de temores. A su vez, el conflicto armado en Colombia, recordemos que siempre ha sido desde la independencia por el problema de la tierra, pero es un conflicto que se ha manejado mediante la venganza y el sicariato, y esto es la impunidad en la muerte de todos los que están en contra del poder. Recordemos en 100 años de soledad, recordemos la matanza del Urabá, y a este conflicto armado se suma el gran conflicto por la cocaína. Colombia, recordemos, es el país que tiene la mayor cantidad de hectáreas de coca en producción y a su vez es el mayor productor mundial de cocaína, lo cual le ha llevado al aparecimiento de manera increíble de ricos de la noche al día. Colombia sigue siendo uno de los países con la peor distribución de la riqueza de América Latina, donde hay extremadamente pobres y hay extremadamente ricos. Y los ricos son a su vez la menor proporción que existe en América del Sur en relación al resto de la población. El estallido social sucede cuando ya estamos viendo que en el mundo en general y en especial en América Latina se da lo que se llama el nacimiento y la propagación de la denominada pobreza inteligente. ¿Qué es la pobreza inteligente? Son poblaciones enteras, numerosos individuos, personas, ciudadanos, que
tienen conocimientos, disponen de internet, se informan, han aumentado de manera notable sus necesidades. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar arriendo, energía eléctrica, agua potable, transporte, impuestos, vestuario, alimentación, no solamente propia, sino de sus hijos, pero además se necesitan máquinas, calculadoras, teléfonos celulares, vehículos, computadoras. Se necesita a su vez estudios. Y todo eso hace que desde que el individuo nace en nuestros países ya sea un deudor. A eso se suma que las bancas, los comercios y todo procuran convertir a todos los habitantes de ese país en deudores. Le ofrecen televisores a plazos, le ofrecen autos, le ofrecen casas, le ofrecen todo, y tenemos entonces el nacimiento de una denominada clase media, pero esta clase media tiene la particularidad de ser una clase media inteligente, pero pobre, porque la pobreza ya no es no tener, como lo era antes, que le faltaba el alimento, que le faltaba el vestuario, que le faltaba la casa, sino la pobreza ahora es deudas. Eres un individuo endeudado. Y todo el mundo estamos endeudados. Cada mes tenemos que pagar la energía eléctrica. Eso ya es una deuda. Cada mes tenemos que pagar el agua potable. Eso es una deuda. Si no se paga la energía eléctrica, usted vive desconectado. No sabe qué pasa en el mundo. Y si usted no paga el agua, el problema es que no puede usar el servicio higiénico y no puede vivir en su casa después del tercer día. Entonces, nacemos y crecemos endeudados. Esta ha sido justamente la particularidad del proceso del socialismo del siglo XXI y del denominado neoliberalismo latinoamericano, que lo que han hecho es multiplicar por miles, por millones, los denominados pobres inteligentes, es decir, los endeudados, aquellos que sí dicen pertenecer a la clase media, pero en realidad están endeudados. Este endeudamiento ha estallado de manera brutal ya en Chile. Los deudores se han levantado y han protestado, y ahora se ha propagado esto por Colombia, donde nuevamente los deudores se lanzan a protestar porque no les alcanza el dinero, porque no encuentran otra forma de tener recursos económicos. No hay trabajos, los negocios no producen, no hay circulación de capital, no hay negocio, porque para que haya crecimiento económico indudablemente tiene que la moneda ser fuerte y al mismo tiempo tiene que haber salarios buenos. El momento que cae el salario, se precipita lo que sucedió en Venezuela, una crisis. La crisis venezolana no fue solamente por la falta de productos, es decir, ahí hubo lo que se llamaba el pánico de abastecimiento, sino que además se necesita que la gente no tenga capacidad de compra. Y en el momento que ya no hay capacidad de compra, quiebran las empresas, porque no pueden vender, quiebran los negocios, quiebran los productores, y entonces encontramos que el principal y el más grave problema que puede suceder a un país es que caiga el salario. No lo que se piensa, que hay que bajar los salarios para que salga adelante la economía, que es lo que está proponiendo el gobierno ecuatoriano, creyendo que mediante la firma de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, en el que se dice que se va a reconfigurar la masa salarial en el Ecuador. Palabras bonitas y estúpidas que no todos entendemos, que utilizan los economistas, porque ¿qué es finalmente un economista y un abogado latinoamericano? Es un tipo que aprende a utilizar un vocabulario para engañar. Bien,
Con esto estamos en el gran problema de que Colombia se levanta y pone en alto relieve que la situación que se vivió en Brasil, que fue la multiplicación de la pobreza inteligente después del gobierno de Lula, los pobres inteligentes, aquellos que tenían mejor educación, que tuvieron un día la posibilidad de créditos, que tuvieron un día la casita, que tuvieron un día estudios para sus hijos, se convirtieron a su vez en pobres porque sus hijos no encuentran trabajo, no encuentran la posibilidad de tener casa propia, no encuentran la posibilidad o se endeudan. Se gradúan y se endeudan, como en Chile. Terminan la universidad y ya están endeudados. Y así nace esta nueva clase social, que se llama la clase de los pobres inteligentes, que es la que le dio el triunfo a Bolsonaro, la que complicó el triunfo de Evo Morales, la que ha producido el estallido social en Argentina y le dio el triunfo nuevamente a Cristina Fernández, la que ha producido el estallido social de Chile, la que ha producido el estallido social de Perú, la que ha producido el estallido social de Ecuador y la que ha producido ahora el estallido social de Colombia. El factor común en todos es la multiplicación de los denominados pobres inteligentes o pobres comparados o pobres relativos, que son los individuos que se prepararon, que creen que tienen la capacidad para satisfacer las necesidades que ellos mismos se han creado cuando se volvieron estudiantes, cuando quisieron cambiar a un nivel, a un estatus superior, pero no tienen cómo. Muchas gracias.